Hola, hola, bienvenidos una vez más a Psicoanalízame Podcast, un espacio donde encontrarán herramientas para mejorar tu salud mental que te ayudarán a lidiar con este hermoso viaje por la vida. En nuestra sesión número 11, grabada aquí con los mejores GW5 Studio para GW5 Network, estaremos hablando sobre un tema que ha tenido mucho auge últimamente y me parece pertinente hablar un poco sobre esto. Vamos a hablar sobre disociación. ¿Qué es? ¿Qué ocurre? ¿Me ha pasado? Antes de empezar, recuerda que nos puedes contactar a través de las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok como psicoanalízame.podcast y de una vez nos dejas saber qué temas te interesan, qué temas quisieras que habláramos aquí. Ahora sí, recuerda que este podcast solo ofrece información general con fines educativos y no pretende reemplazar la evaluación, diagnóstico y o tratamiento profesional. Cuando llegas a tu casa del trabajo, una de las cosas que usualmente la mayoría de las personas hacen es prender el televisor o coger el celular y automáticamente estamos fuera. Sales de todo lo que está sucediendo en tu realidad o a tu alrededor. Entras a esta realidad que yo llamo alterna, que por ejemplo te separa de las preocupaciones del trabajo, del día que tuviste en el trabajo, de las situaciones difíciles que enfrentaste en el trabajo. Asimismo puede ocurrir que busques salir de alguna situación familiar o de alguna situación que estés pasando en tu relación de pareja. Así que voy allá, me sirvo una copa de vino, me tomo una cerveza o hago alguna acción en la que yo desconecto por un momento. Puede ser también ir de shopping. Todas estas, pues como habíamos hablado anteriormente, son conductas compensatorias, ¿verdad? Y que nos ayudan a desconectarnos y a pasar a etapas o a situaciones en donde me siento un poco mejor. Y la realidad es que la disociación ocurre cuando nos alejamos, cuando nos separamos mentalmente de situaciones que nos resultan difíciles de manejar. Entonces puede ser que usted piense, ¿verdad? Wow, esto yo creo que nos ha pasado a casi todos hasta cierto punto. Y la realidad es que sí. Disociación, por definición, es cuando hay una desconexión entre las partes del cuerpo y de la realidad. La mayoría de las personas probablemente cuando piensan en disociación pudieran relacionarlo a un desorden de personalidad que antes se conocía como el trastorno de personalidades múltiples y que muchas veces no es como se ve en las películas. A veces las personas me dicen, sí, yo vi una película de una persona que tenía 23 personalidades y uno de ellos era un asesino en serie y otro era un niño. Y por tal razón a mí me gustaría un poco aclarar sobre este tema, porque la verdad es que esos casos extremos no son lo que típicamente vemos en consulta. Entonces, cuando ocurre disociación, es como si la persona dijera, espérate, yo no quiero lidiar con esto que está sucediendo en mi vida actualmente. No quiero lidiar con este problema. No quiero lidiar con esto que está ocurriendo. Así que busco formas de llegar a algún lugar feliz, algún estado feliz, que me ayude un poco a desconectarme y ser feliz, aunque sea por un momento. Así que si volvemos entonces a lo que es el concepto de disociación y sus posibles causas, podríamos decir que es un espectro. Afecta y manifiesta de diferentes formas, los síntomas son diferentes en cada persona y afecta en diferentes niveles también, en donde consciente o inconscientemente la persona busca formas de disociarse. Puede ser también lo que se conoce como soñar despierto o el daydreaming, que es donde la persona se queda en blanco, quizás mirando una pared, un punto fijo. También es lo que nosotros llamamos piloto automático, como por ejemplo cuando vas guiando y de repente dices, espérate, ¿cómo yo llegué aquí? ¿Para dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estaba? En todos esos escenarios te desconectaste, te fuiste de la realidad, aunque ibas conduciendo. Por otra parte, vemos entonces en las personas que han experimentado algún trauma muy severo y que experimentan algún trigger o algún detonante, puede ser entonces que disocien de forma tal que no recuerden cómo llegaron al lugar donde están, qué hacen ahí, pero durante todo ese tiempo esa persona estuvo conduciendo, estuvo caminando o estuvo participando de alguna conversación. Así que las personas que, por ejemplo, han sufrido un trauma muy severo en su niñez, utilizan la disociación como una destreza de afrontamiento que los ayuda
a desconectarse de ese trauma y a salir a otro lugar donde se sienten quizás un poco más seguros, en donde no experimentan ese dolor extremo. Y en estos casos podríamos hablar hasta de que podría desarrollarse o ser un mecanismo del cerebro que utiliza para escapar de esa difícil realidad. También vemos disociación en niveles más bajos durante la niñez, cuando crean amigos imaginarios, escenarios imaginarios, personajes imaginarios. Y no estamos diciendo que estas quizás sean las mejores estrategias de afrontamiento, pero sí van desde un nivel como el que mencionamos a niveles donde pues, las personas pueden sentirse en un túnel, comenzar a sentirse desconectados de su cuerpo, de su mente, hasta niveles donde el cerebro lo hace de forma automática e inconscientemente. Una de las formas que más fácil lo podemos explicar es como, por ejemplo, cuando una persona dice que tiene OCD o padece de lo que sería el trastorno obsesivo compulsivo, pues porque le gusta ver todo organizado, limpio en su lugar. Y tenemos ese extremo. Pero por otro lado, tenemos el otro extremo, en donde tenemos una persona que todos los días hace un ritual de patrones de comportamiento y no pueden salir de la casa sin dejar de hacerlos. Esto interrumpe su trabajo, su vida, su familia, sus relaciones de pareja y puede causar mucha frustración no poder abandonar ese ritual. Algo parecido pasa cuando estamos hablando de disociación. Va a pasar desde unos niveles que son bastante comunes verlos en nuestra realidad actual hasta niveles que son más severos. Si hablamos de los tipos más comunes de disociación, podríamos hablar y mencionar que cuando sentimos desconexión de la realidad, se conoce como desrealización. Cuando perdemos entonces la conexión con lo que siente nuestro cuerpo, estamos hablando de despersonalización. Y esto sí lo hemos visto bastante frecuente en la consulta, en consultas en la oficina, cuando la persona me dice que literalmente se ve fuera de su cuerpo o cuando me dice que lo que hizo o lo que sucedió durante ese tiempo, durante un tiempo razonable, siente que estaba en piloto automático, que no estaba presente, que lo que estaba haciendo y diciendo no estaba siendo necesariamente controlado, ¿verdad? A nivel consciente por él mismo. Cuando hablamos de causas o razones por las que disociamos, la razón principal proviene de un trauma. Y si lo explicamos más en detalle, es como que nuestro cerebro y nuestro cuerpo, aunque están naturalmente diseñados para ser resilientes y para lidiar con lo que serían estresores de vida, hay ocasiones en que es demasiado, en que nuestro cerebro y nuestro cuerpo no puede lidiar con este evento estresante o traumático que está sucediendo. Así que, como yo digo, todos tenemos ese punto donde la soga rompe, ese tope, esa gotita de agua que derrama la copa, donde nuestro cerebro y nuestro cuerpo no puede manejar ese nivel de estrés, de dolor, y entonces desarrolla estos mecanismos para, de cierta forma, autoprotegernos. La disociación usualmente inicia cuando en la niñez se ha sufrido algún trauma severo. Y esto ocurre especialmente porque en la niñez es cuando menos estrategias o destrezas de afrontamiento adaptativas tenemos desarrolladas. Así que mi cerebro se queda sin herramientas, sin estrategias, no tenemos quizás las palabras adecuadas, a veces no tenemos acceso a los recursos o a la ayuda que necesitamos y que nuestro cerebro entonces infante literalmente se apaga, hace shutdown y va a ese lugar donde puede sentirse seguro o felices. Así que mi cerebro, una vez más, reconoce que quizás esta estrategia funciona, que es una opción, que es una forma de protegerme de cualquier situación, aun cuando el nivel dañino sea menos o sea menos estresante, menos angustiante, continúo utilizando esta estrategia para protegerme en vez de lidiar con el problema de forma consciente. Entonces, esa estrategia que en un inicio se utilizó para lidiar con un trauma grave o severo en tu niñez, pasa a convertirse en una conducta maladaptativa en tu adultez, porque ahora sé cómo utilizarla, ahora la utilizo más conscientemente y ahora prefiero no afrontar mi realidad. En vez de solucionar el problema, comienzo a disociar. Y esto es súper interesante, porque ahora mismo les puedo asegurar que alguien en algún momento, mientras quizás está escuchando esta información y este podcast, ha disociado de alguna forma u otra.
Un ejemplo que podríamos utilizar para ilustrar un poco lo que nos pasa aquí a nivel cerebral cuando tenemos disociación es, por ejemplo, si utilizamos un smartphone o un celular y yo lo pongo en algún lugar en donde le da el sol, en donde hay temperaturas elevadas. Va a comenzar a calentarse y entonces ocurre que al llegar a cierta temperatura el teléfono va a hacer shutdown, no va a funcionar porque estos equipos están diseñados para eso, están diseñados para que al llegar a cierta temperatura se apaguen y puedan hacer cool down para recuperar entonces la temperatura que es la adecuada. Así que de esta forma se protegen. Si esto no ocurre, la temperatura va a seguir aumentando. Si yo sigo utilizando el teléfono, la temperatura aumenta aún más hasta un nivel en donde muy probablemente se sobrecalienta, de tal forma que se va a dañar, va a dejar de funcionar. Nuestro cerebro funciona de la misma forma. Va a manejar cierto nivel de trauma o estrés, pero si continúa o es más severo, si se sobrecalienta, tiene que hacer shutdown para poder lograr el cool down. Entonces, un dato importante es que no necesariamente el trauma tiene que estar ocurriendo al momento para que ocurra la disociación. La disociación también puede venir por recuerdos o memorias del trauma y esas memorias pues obviamente provocan emociones muy fuertes que hacen entonces que nuestro cerebro en su afán de protegernos nos lleve a disociar. Y lamentablemente, pues esto se convierte en una conducta maladaptativa cuando comenzamos a utilizar esta estrategia como una respuesta o una solución a cualquier estresor de vida, como por ejemplo situaciones cotidianas, responsabilidades que quiero evadir, situaciones familiares, laborales. Entonces me impide que yo pueda aprender a lidiar con el problema, a utilizar y conocer estrategias más adaptativas para poder enfrentar ese problema o esa situación. Y esta parte es importante porque entonces debemos reconocer cuando buscar ayuda, porque la realidad es que actualmente la sociedad nos expone, nos invita y nos inunda de diferentes formas de disociar. Y es preocupante cómo el aumento de casos en donde hay síntomas de disociación llegan a consulta. Para entender un poco más qué sucede acá arriba en nuestro cerebro cuando ocurre disociación, es que prácticamente mi cerebro, en vez de activar, encender o utilizar el lóbulo frontal, que es el que se encarga del enfoque de lo que está sucediendo en mi presente y en mi realidad, se encarga de la solución de problemas, se encarga de tener buen juicio, se encarga de toma de decisiones. Todo eso está apagado. Y entonces enciende el área del sistema límbico, que es el que se encarga de procesar memorias que tienen una carga emocional, la guarda, ¿verdad? Y es que se encarga de procesar esas memorias que tienen una carga emocional muy fuerte. Usualmente es carga negativa. Así que cuando mi cerebro percibe que enfrenta un evento estresante y traumático, apaga mi lóbulo frontal y enciende mi sistema límbico. Y el sistema límbico, la estrategia que tiene es ponerme en piloto automático, disociar, me desconecta, me impide procesar lo que está sucediendo, buscar soluciones y resolver finalmente el problema. Finalmente, la disociación puede ser una herramienta cuando estoy lidiando inicialmente con el trauma, pero si continúo utilizando esta única estrategia, pues no me va a permitir la oportunidad de sanar, de lidiar y de aprender otras estrategias. Viéndola desde esta perspectiva, es quizás como cuando aprendes a correr bicicleta, que inicialmente le pones las rueditas a los lados, ¿verdad? Para asegurarte que no te caigas, que no vayas a tener un accidente. Inicialmente le ponemos esas rueditas como parte del proceso de aprendizaje, pero si nunca le quitas las rueditas a la bicicleta, muy probablemente nunca vas a aprender a correr bicicleta adecuadamente y sentirte seguro, tranquilo, corriendo bicicleta sin rueditas, disfrutando del proceso. En terapia pasa básicamente lo mismo. El papel que hace el psicólogo es que viene a ser como ese padre, esa madre, ese adulto que te dice, bueno, mientras estamos en este proceso de terapia, podemos quitarle las rueditas a la bicicleta y comenzar a correrla sin ella para así poder superar esta etapa. Recuerda que si necesitas ayuda, no estás solo. Hay profesionales comprometidos que te quieren ayudar, que quieren acompañarte en tu proceso de sanación.
Busca la ayuda que necesitas. No esperes más. Tú y tu salud mental, física y emocional deben ser siempre, siempre, siempre tu mayor prioridad. Tú vales, tu vida vale, tus sueños valen. No te abandones, no te quites. Soy la doctora Pamela Zambrana. Mis oficinas están ubicadas en la Ponce de León, 161, la suite 204 en San Juan. Me pueden contactar al 787-243-7814. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.